Hola a todos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano y en este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Bueno Paco, en nuestra escuela pues vemos que hay muchísimos guitarristas que vienen del clásico y que les llama mucho la atención el flamenco. Entonces en este vídeo pues me gustaría hablar un poco sobre estos dos mundos, ¿no? Que son diferentes pero también comparten algunas cosas. La guitarra flamenca y la guitarra clásica han tenido desde hace ya 2 siglos una relación. En un primer momento eran guitarras que estaban muy unidas. O sea, los guitarristas de música clásica de esa época, del año 1800 y pico, la segunda mitad del siglo XIX, pues interpretaban en su programa de concierto y música popular. En esta música popular pues hacían piezas a flamenca o directamente flamenca. El flamenco se estaba gestando su forma, pero ya aparecen en los programas el título de soleá, de rondeñas. Entonces parece ser que en esa primera época era un campo común, o sea que un guitarrista clásico interpretaba también como solista. Luego yo creo que lo que separa y nos hace verdaderamente especiales a los flamencos y separa ambas músicas es el que la guitarra flamenca es una guitarra fundamentalmente de acompañamiento. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre...? Sí, como música popular, como un instrumento popular, pues, las primeras intervenciones de la guitarra flamenca es acompañando, ejecutando técnicas rítmicas, con golpes, con percusiones, con rasgueados, acompañando letras populares. Esta cuestión, como digo, nos hace especiales y además configura toda una forma de actuar, toda una naturaleza. Nos hace a los guitarristas flamencos ser como somos. El uso de la improvisación, el uso de la memoria, la transmisión oral, otorga una serie de características que resultan muy atractivas para músicos de otras especialidades, de otros géneros, por supuesto a nivel mundial. Claro. Para gente de cualquier procedencia, como una música verdaderamente especial. Pues claro, en la guitarra clásica se estudia un repertorio, se interpreta, pero en el flamenco funciona de otra manera. Bueno, también existe el guitarrista concertista que interpreta, pero claro, la guitarra flamenca como instrumento de concierto tiene muy pocos años, ¿no? Y además tiene su raíz precisamente... Sí, en la misma formación del guitarrista parece que hay un programa preestablecido que es empezar acompañando y en muchos casos quedarse ahí. Como guitarrista acompañante se puede ser un guitarrista de primera línea estando siempre al servicio del cante, sí, sin llegar a ese estatus de guitarrista solista. Pero bueno, normalmente el que tiene habilidad, el que tiene más destreza, más facilidad manual en cuanto a facultades y sobre todo el que tiene la facultad de la creatividad, de la composición, pues termina configurando e interpretando sus propios toques como culminación de este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, parece fundamental pasar antes por el campo del acompañamiento al cante y al baile para llegar a ser un guitarrista solista consistente. De hecho, en algún caso que se pueda intentar hacer el camino al revés o exclusivamente saltarse la primera etapa de acompañamiento, eso finalmente se nota en un guitarrista. ¿Y en qué se nota? El guitarrista flamenco parte de una estructura métrica y armónica, pero a partir de ahí va improvisando sobre la marcha. Una serie de compases que yo he interpretado, en este caso de soleá, que voy combinando sobre la marcha. Eso me resultaría imposible volver a repetirlo. Bueno, pues un ejemplo claro de un funcionamiento flamenco. Yo para eso no necesito una partitura, porque entre otras cosas no es nada fijo. Voy no exactamente improvisando, porque son fórmulas que yo combino frecuentemente, pero sí el orden. E incluso dentro de cada uno de los compases o de las
las variaciones, pues yo voy cambiando detalle a mi antojo, o al menos como me diga mi percepción en el momento, ¿no? Un poco... no deja de ser una improvisación, ¿no? Claro. Eso está lejos de un músico delante de una partitura interpretando exclusivamente lo que pone sobre el papel. Claro. Ahí has dicho una diferencia muy importante, que el guitarrista de flamenco no toca leyendo partituras. Un poco lo has mencionado antes. A día de hoy es fundamental. El flamenco desde hace ya un tiempo pues está integrado en los conservatorios. En mi caso, yo llevo como profesor 28 años en el Conservatorio de Córdoba. Bueno, ha sido también una lucha hasta este momento en que ya nos vemos dentro de la oficialidad, de la música más académica, y por supuesto nos servimos también de la partitura como soporte de la información, como ayuda para también transmitir el material flamenco, los solos de guitarra, por ejemplo. Trabajamos un poco combinando el tema ese de la documentación escrita con lo que siempre ha sido nuestra gran fuerza, que es la transmisión oral. Sí. Sí, porque parte todo de ahí, y hay ejemplos de grandísimos guitarristas, el mismo Paco de Lucía, Sabicas, que no sabían leer partituras y han creado auténticas obras maestras. Eso desarrolla, al no tener el contacto directo ni la necesidad de tenerlo para interpretar, hace que se desarrolle la memoria de una forma exponencial, digamos. Y es otra cosa que nos hace particulares, que en muchos aspectos resulta un poco increíble, ¿no? ¿Cómo puedes tener tantas cosas en la cabeza? Muchas veces tenemos el disco lleno de tener tanta información, pero es nuestro campo de trabajo, ¿no? Sí. Yo muchas veces digo que tenemos ahí como un saco, ¿no? Un saco del que sacamos pequeñas fracciones de música que vamos combinando, como yo lo he hecho anteriormente en el caso de la soleá, en un discurso fluido y natural, pero son pequeñas notas, pequeños rematitos, pequeñas variaciones que uno va sacando conforme le van viniendo a la cabeza. Todo eso sale de la memoria, no sale de un papel. Efectivamente, porque antes nos has enseñado algunos ejemplos de una frase típica de la soleá. La guitarra flamenca viene del acompañamiento, y de ahí pues el guitarrista, pues cada uno le da una forma a esas frases características. Así es. Y ahí nace la composición también, ¿verdad?, del guitarrista de flamenco, que creo que también es una diferencia. La composición nace de ahí. Claro, el guitarrista clásico es más difícil que también sea compositor, ¿verdad? El guitarrista flamenco, ya desde el principio, haciendo esa acción de ir sobre la marcha, intercalando variaciones, desde ese primer momento se acostumbra en cierta forma a componer, si se le puede llamar ya composición. En todo caso, lo hace de una forma propia y original, añadiendo al discurso detalles propios relacionados siempre con... porque hay que tener los pies en el suelo, y esas frases son unas frases comunes que todo el mundo hace. Tenemos como unos referentes, la frase de soleá. Frase de ese tipo la hace todo el mundo, pero cada uno lo hace a su forma. Se podría hacer el experimento de ver a multitud de guitarristas y seguramente no coincidiría ninguno haciendo esa frase de 12 tiempos, que es un compás de soleá, y siguiendo la misma armonía y básicamente la misma melodía también. Pero siempre hay detalles ligados. El arpegio, en lugar de ser arpegio simple, se dobla, se altera alguna nota, cada uno lo hace propio. Eso es una fórmula de creatividad también y de originalidad. Sí. Y entonces, por tanto, ahí empieza la composición. Claro. De ahí a saltar ya, a componer una pequeña falsetita corta, hay un paso. Y de ese al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que acaba haciendo un tema de concierto que no es otra cosa que una combinación de 6 o 7 falsetas unidas por estas variaciones de compás básico. Sí. Y ahí también vemos de nuevo la relación con el acompañamiento al cante, ¿verdad? Porque la falseta, que creo que viene de falsear, ¿no? Cada uno hace eso mismo, lo que tú has dicho, ¿no? Que coges la frase y yo le cambio 2 notas y ya es mía. Y técnicamente sirve para dar la pausa, para separar las partes, sobre todo ayudar a respirar al cantador entre letra y letra. O sea, que tiene una utilidad y una función, ¿no? Claro. Y que está muy claramente vinculado con el cante. Y tradicionalmente se solía componer de esa manera, ¿no? Hay una característica, estoy ahora reflexionando, del guitarrista, que se tiene como una cualidad importante, que es el tener oficio. Tener oficio. Está un poco separado del tema artístico, digamos. Una cosa es tener una perspectiva artística y otra parte tener una perspectiva funcional o profesional. O sea, que tiene oficio, sabe lo que tiene que hacer en cada momento, tiene una utilidad. Sí.
supuesto, también a partir de ahí hay un contenido artístico y una altura artística también, pero en principio es una utilidad, es una función que tiene. Ese guitarrista es bueno porque tiene oficio. Eso es una característica fundamental en la guitarra flamenca. Sí. Seguramente no existe nada parecido en la guitarra clásica. No, es otro mundo. Claro, hemos hablado de la partitura, de la composición, y creo que también se podría hablar del aspecto rítmico, ¿verdad? Totalmente. También a partir, obviamente, del acompañamiento tanto al cante como al baile, sobre todo, ¿no? Que ya tiene una componente rítmica mucho mayor. O sea, siguiendo con la soleá, de acompañar una escobilla por soleá. Claramente es un ritmo puro y duro, basado en rasgueados, golpes, sin más, con una armonía, por supuesto, en la mano izquierda, pero sin otro desarrollo técnico, de arpegio o de otro tipo de técnicas. Claro, eso es muy diferente de una guitarra solista. Claro. Algo así tampoco existe en la guitarra clásica, y por supuesto hablamos de otro tipo de géneros, margen ya de lo clásico. Puede haber alguno parecido, como música popular, con la relación con la música popular, muchos géneros que son muy ricos rítmicamente, pero yo creo que el flamenco, y claro, habla un flamenco desde hace muchos años, es la mejor música del mundo. O sea, yo estoy convencido, ¿no? Estoy convencido, pues el flamenco reúne todo ese tipo de características de los que estamos hablando y finalmente que lo hacen único. Sí. Hacen una música especial y de máximo interés en el mundo entero. Bueno, nosotros en nuestra misma escuela lo vemos, ¿no? Lo atractivo que es y que también se acerca muchísimos guitarristas del clásico, de la guitarra eléctrica, que también quieren aprender todo eso, pero el sistema como es, la manera de cómo funciona el flamenco es tan diferente. Otra cuestión, una técnica particular. Siendo el mismo instrumento, la tendencia es a entenderlo como dos instrumentos diferentes. La guitarra clásica es un instrumento y la guitarra flamenca es otro instrumento. Lo mismo que la guitarra eléctrica es otro instrumento, que se llama igual, pero que se toca de forma completamente diferente. Los ataques, lo que tiene de peso, de poder, la mano derecha de un guitarrista flamenco, eso es la envidia de muchos guitarristas, yo diría en general de todos los guitarristas de todos los géneros. Sí, la fuerza que tiene, la potencia, y de nuevo me doy cuenta que, volviendo a los orígenes del flamenco, en los cafés cantantes en su día, para que se escuchara, incluso para el mismo baile, había que tener mucha presencia con la guitarra. O sea, tú no podías permitirte el lujo de poner un micro y amplificar la guitarra. Tú tenías que tocar fuerte para que se escuche. Yo no soy tan mayor como para haber tocado en un café cantante. Pero digo, me siento reflejado en eso. Sí. Me siento reflejado porque mi origen pues, fue tocando para bailar. Tocando para bailar primero, luego acompañando y finalmente pues desarrollando una carrera como solista. Bueno, pero el Paco Serrano de ahora está directamente relacionado con ese Paco Serrano que tocaba para bailar. Digamos que mi técnica está configurada de forma que esos aspectos que yo en ese momento ponía en escena son aspectos que siguen acompañándome. Aunque yo últimamente pues desarrollo mi carrera como solista, pero técnicamente empleo las técnicas, las fórmulas y planteamientos de peso, de pulsación, de potencia que empleaba tocando para bailar. Ha sido determinante, ¿no? Yo creo que es una característica que nos une a todos los guitarristas flamencos. Seguir esa preparación, pasar por todas esas disciplinas y finalmente tener una naturaleza propia que nos distingue de otro tipo de guitarristas. Sí, en tu caso, claro, ha sido por tu trayectoria, bueno, en fin, donde tú te formaste en la Escuela de Merengue de Córdoba, donde desde un primer momento
se hacía también el acompañamiento al cante y al baile, o sea, eso Sí. lo has tenido desde el primer día. Quizás para los guitarristas que se acercan de otras músicas, claro, habría que plantearlo un poco de otra manera, ¿no? Pero lo importante, creo yo, es tener presente todo esto, ¿no? Que los orígenes del Sí. flamenco son eso y llevar eso, bueno, dentro de las Sí. posibilidades de cada uno, pero prestarle una atención especial al aspecto rítmico, al aspecto del Sí. acompañamiento al cante. Hoy en día es importante cada vez más, por ese paso hacia la enseñanza oficial de los conservatorios, el apartado teórico. Antes, pues, los guitarristas no sabían ponerle nombre a lo que hacían. Tampoco hacía falta, ¿eh? Sí. Tampoco hacía falta y los grandes maestros, pues, lo han hecho así. Bueno, pero hoy en día los tiempos cambian y, sobre todo, un guitarrista flamenco no tiene por qué ser inferior en ningún terreno. Ya lo somos en muchos terrenos, pues también vamos a hacerlo en este, o al menos igual, en el terreno teórico, de tener unos conocimientos, lo mismo que cualquier guitarrista clásico, ¿no? En cuanto a la lectura, en cuanto a la armonía, en general a la teoría musical. Bien, pero todo eso se suma a lo verdaderamente importante, que es la práctica. La práctica pura y dura. Práctica, práctica y práctica. Incluso en convivencia, o sea, en grupo, esas situaciones que se producen, que se han producido siempre en las peñas flamencas o en las fiestas particulares, esa práctica en común, esa vivencia en común. Digamos que esa es la primera oportunidad donde uno tiene la sensación de estar en un escenario, aunque no sea un escenario abierto a un gran público, pero tocar y que te estén viendo. Eso es también muy particular de los flamencos, porque es tocar sin pensar que te estás enfrentando a cierto público, aunque sean 4 o 5 que formen parte de la reunión. Eso te quita de problemas que ahora hoy en día son muy recurrentes, como el miedo escénico, ¿no? En mis inicios nosotros no sabíamos que existía el miedo escénico, fue porque ni siquiera se nos pasaba por la cabeza. Nosotros estábamos tocando y punto. O sea, el miedo escénico no existía entonces. No, para nosotros no existía. Es una cuestión que bueno, es un problema en muchos casos para artistas, grandes artistas incluso, que tienen esa cuestión y nos puede pasar a cualquiera, evidentemente. Pero la verdad es esa, que nosotros ni siquiera pensábamos, nos acostumbrábamos a jugar con la guitarra y a presumir, incluso a presumir. El hecho de tener a alguien delante, pues no restaba, sino que nos sumaba, hacía que nos viniéramos arriba por la cosa esa de compartir, de disfrutar todos juntos. Incluso cuestiones psicológicas y filosóficas las que nos distinguen. Sí. Cuando una música pues tiene esos cauces, esas situaciones tan particulares, la hacen especial, evidentemente. También en este tipo de cuestiones. La práctica es fundamental. Yo aprendí en una academia, pero enseguida ese poco conocimiento que podía tener durante los primeros días o meses de clase, pues enseguida estaba disfrutándolo en lo alto de un escenario. Y digo disfrutándolo, ahí no había ningún problema de vergüenza, ni de miedo, ni de nerviosismo, ¿no? Es un aprendizaje significativo, digamos, que tiene la componente esa emocional, de un poco de avanzar poco a poco, paso a paso y disfrutando con ese carácter también lúdico del asunto. Así que, en general, una característica que nos distingue también a los flamencos. Sí. Claro, y el aspecto de la práctica, vosotros teníais esa práctica directa, pero hoy en día, claro, quizás no es algo que todo el mundo podría hacer, no todo el mundo tiene la suerte de tener una academia o un... Sí, pero hoy en día hay mucha información, hay mucho acceso a la información. Potencialmente se puede llegar a través de internet, siendo selectivo y eligiendo el cauce adecuado. Bueno, nosotros en Online Flamenco es lo que intentamos proporcionar, una información de primera mano y una información auténtica. Por otra parte, es lo que yo llevo haciendo en el conservatorio desde hace 3 décadas, ¿no? Siendo un ámbito nuevo, el tema académico y el tema de la oficialidad de la enseñanza, como son los conservatorios, bueno, eso no quita que yo defienda justamente las características fundamentales y propias del flamenco más auténtico de siempre, del flamenco más tradicional. Por supuesto, puesto al día, y otra vía de igual nivel, sin duda, es Online Flamenco. A través de sus cursos, a través de sus profesores,
profesores ponen a disposición de los alumnos una enseñanza de primer nivel, con todas estas características que pueden ser características incluso ancestrales desde hace muchísimos años, pero que siguen formando parte del flamenco y hay que enseñarlas y potenciarlas. En realidad las enseñanzas son siempre las mismas, lo que cambia son los medios y bueno, también tenemos una suerte hoy en día de tener eso. Totalmente, es una labor muy meritoria y sobre todo ilusionante, ¿no? Poner a disposición de todos los flamencos, todos los aficionados, todos los guitarristas que quieran acercarse al flamenco, poner a su disposición una enseñanza totalmente fiel del flamenco. Muchísimas gracias, Paco. Nada, a ti, Desmar. Muchas gracias a todos por seguirnos y si tenéis cualquier pregunta, pues siempre podéis dejarnos un comentario y esperamos veros en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!